Ingeniera, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Hola, hola con todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y igual hayan disfrutado del día del feriado. A ver, entonces vamos a continuar. La última clase nosotros hablamos algo respecto al recurso hídrico y hablamos generalidades, propiedades, métodos de captación y demás, ¿no es cierto? Hasta ahí nos habíamos quedado en esa clase. El día de hoy nosotros vamos a ir un poquito avanzando en el tema del recurso hídrico y vamos a hablar algo respecto a la calidad del agua, ¿sí? Entonces, vamos con esa temática, la calidad del recurso hídrico como tal. Con respecto a esa calidad del recurso hídrico, nosotros ya hablamos de algunas características o de algunos parámetros que influían en esa calidad. A ver si alguien recuerda de qué parámetros habíamos comentado que influían de cierta manera en la calidad del recurso hídrico. ¿Alguien recuerda alguno? Exacto, ya. la viscosidad también. La turbidez, más bien. Entonces sería ingeniera parámetros más o menos físicos, químicos, algo que relacione con eso. Recuerden que ustedes tenían una tarea, me parece, para el día de hoy. Parece que estaba con fecha de hoy hasta las 23:59. En esa tarea les trataba sobre una consulta respecto al ICA. ¿Qué era el ICA? Índice de calidad del agua. Gracias. Ok, muchas gracias, Mauricio Joyce. Es el índice de calidad de agua, ¿no es cierto? Y dentro de ese índice de calidad de agua nos dan ciertos parámetros que se pueden evaluar, ¿no es cierto? Básicamente es una manera de estandarizar y tener algunos directrices para decir, bueno, mi agua es de calidad o mi agua no es de calidad. Dentro de esos parámetros que se van a considerar para ver la calidad del agua, entonces están algunos de los que ustedes dijeron, el pH, el DPO, el DB5 y entre otros, ¿sí? Eso como parámetros físico-químicos. Pero también hay otras particularidades que me determinan la calidad de agua. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de calidad de agua, ¿sí? Acá en esta primera diapositiva, yo les he puesto como una definición, ¿no es cierto? Fácil de inferir. Si hablamos de calidad, entonces estamos hablando de ciertas características, como lo decía Mauricio, físicas, químicas, microbiológicas, que van a reunir ciertos criterios de aceptabilidad. Estos criterios de aceptabilidad están determinados por normativas, ¿sí? En nuestro caso, en nuestro país, hay algunas normativas en las cuales nos dice estos criterios tienen que cumplir el agua para A o B o C utilidad o para ser devuelta al medio ambiente, ¿sí? Entonces, aparte de este conjunto de características, hay que considerar que la calidad del agua también viene determinada por la hidrología, por la biología y por la físico-química, ¿sí? En sí, del recurso hídrico, ¿no es cierto?, del agua. Cuando nosotros estamos hablando de hidrología, ¿a qué estamos haciendo referencia? Hidrología versus calidad de agua. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Vamos a ver, Cristian Cueva. Cristian. Santiago. Sí, ingeniera. Hola, ¿qué relación hay entre la hidrología y la calidad de agua? Serían las propiedades mecánicas, o sea, sobre su distribución y lo que sería la circulación en la superficie. Ya, gracias, Santiago. Entonces, la hidrología, aparte de todas estas particularidades que nos dice Santiago, tiene que ver también porque nos está indicando el origen del recurso hídrico,
nos está indicando la cantidad y nos está indicando el tiempo de permanencia en esa condición o en ese hábitat como tal. También nos puede hablar y nos puede evidenciar ciertas características o ciertas condiciones de relevancia. Si nosotros consideramos tanto la biología como la físico-química, vamos a tener ciertas condiciones de relevancia como los sustratos que van a estar dentro de ese recurso hídrico, ¿sí? Recordemos que básicamente con la escorrentía natural, con las precipitaciones, con estar en un lago, en un mar, en un río, esta ya va a ir acarreando, va a ir cargándose de ciertas sustancias que en función de la composición va a tener que ver con la solubilidad, va a darle ciertas características de olor o de color, cierta conductividad o va a facilitar el desarrollo de microorganismos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que dentro de todas estas características físicas, químicas y microbiológicas y biológicas, también se debe considerar a estos tres aspectos, a la hidrología, a la biología y a la físico-química, ¿sí? Porque también nos denota o ya nos da una idea de la calidad de agua que va a tener. Ahora, si nosotros nos queremos restringir a los parámetros como tal, vamos entonces a enlistar los que nos decía hace un ratito Santiago Joyce, ¿no es cierto? Ciertos parámetros indicadores de la contaminación la contaminación del recurso hídrico, vamos a tener que son los físicos, los químicos, los microbiológicos y el caudal, ¿sí? Entonces, aquí le pongo como indicadores de contaminación, que podríamos decir que es equivalente a la calidad del agua, si es de buena o mala calidad. Estos mismos parámetros, sobre todo estos tres últimos que nosotros podemos analizarlos en laboratorio a partir de una muestra, nos van a decir cuán inocua está el agua para su consumo o cuán perjudicial sería el consumir. Dentro de esta categoría de químicos vamos a considerar tanto la materia orgánica como los compuestos inorgánicos que están presentes en el recurso hídrico como tal, ¿sí? Entonces, vamos por el primero de ellos. Parámetros físicos, ¿sí? De lo que ustedes enlistaron, bueno, igual ya salió ahí todos los parámetros físicos, pero vamos a ver. Carlos Iván, cuénteme, ¿qué parámetros físicos podemos cuantificar en el agua para saber su calidad, su nivel de contaminación? Sí, ingeniera, entre los parámetros tal vez físicos, para el agua podría ser, no sé, el agua, a ver, el sabor tal vez, la textura Ya. del agua. La textura, ya. No sé si tal vez el olor. Ya. Puede ser, entre otros, puede ser también tal vez la conductividad. Ya, No sé, muy tal bien. vez, no se me ocurre más. Gracias, Iván. Joyce, ¿qué otro parámetro físico podría agregar a los que ya dijo su compañero? A ver, ¿cómo cuál no? El pH. Ya, el pH. La temperatura. Ya. No me ocurre más de los que ya también dicen. A ver, color, olor. Ya. Ninguno más. Ok, gracias, Joyce. Entonces, acá los tenemos a todos los que mencionaron, entre su compañero Carlos Iván y Joyce. Entonces vamos a tener al color, al olor, a la turbidez, a los sólidos, aquellos sólidos en suspensión, estos sólidos son sólidos totales presentes, sólidos que se quedan suspendidos en la muestra, la temperatura y la conductividad, ¿sí? Todos estos parámetros físicos nosotros los podemos cuantificar para evaluar la calidad del agua. ¿Ok? Esto por una parte, parámetros físicos. Vamos con los siguientes. Parámetros químicos. ¿Ok? Ahí ya al inicio de clase Daniel mencionó dos de esos parámetros químicos. Vamos a ver, Javier Ludeño.
Sí, en los parámetros químicos vendría el pH y cada químico presente en la composición del agua, o sea, desechos que pueden estar desprendidos de actividades mineras, Ya, azufre, cloro, ese tipo de químicos. ya, listo. Gracias, Javier. Jordán, cuénteme, ¿qué otros parámetros químicos podría mencionar? Jordano. Inti. Sí, ingeniera. Sería acidez, eh, a lo mejor acidez, pH, la alcalinidad del agua. Ya. ¿Qué más? Mm, Cuando hay mucha concentración de iones calcio y magnesio. ¿Qué me determina eso? mm, Componentes sería químicos, no, sería, no se me ocurre, no. Ujú. Ya. Metales disueltos. Gracias. Metales. Metales. Ajá, los metales pesados presentes. Ujú. Un problema que tenemos con respecto a la eliminación de aceites y grasas. Hace una clase, bueno, no hace una, hace como 2 clases, yo les mencioné un fenómeno que se daba con respecto a la contaminación, cuando había, que lo denominábamos como eutrofización. ¿Qué elementos químicos eran los que estaban presentes para que nosotros habláramos de un fenómeno de eutrofización? ¿Quién lo recuerda? Es por el exceso de nitrógeno. Falta uno más, Marco. Nitrógeno y quién más. Y Fósforo. fósforo. Ujú. Muchísimas gracias. Nitrógeno y fósforo, ¿sí? La presencia de nitrógeno y fósforo en concentraciones elevadas nos produce un fenómeno de eutrofización. Ese es otro de los parámetros químicos que vamos a encontrar o que podemos cuantificar para hablar de la calidad de agua, ¿sí? Entonces, en parámetros químicos vamos a tener el pH, que, como nos decía Inti, nos va a decir si mi agua es alcalina o mi agua es ácida. Vamos a pasar con la presencia de materia orgánica, que también es un indicador importante de químico de la cantidad y de la calidad del agua. El DQO, que por cierto, de acuerdo a su consulta, si por ahí se lo encontraron al DQO, ¿qué significa? Es la demanda química del oxígeno. La demanda química del oxígeno, ok. Tal vez por ahí se toparon con un DBO, ¿ya? ¿Qué era qué? Demanda biológica de oxígeno. ¿Sí? El Está, DBO. el DBO, entonces era una demanda bioquímica de oxígeno o una demanda biológica de oxígeno. Hablamos de demanda bioquímica porque básicamente son procesos bioquímicos que suceden en los organismos, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar como demanda bioquímica de oxígeno también. Y por casualidad se encontraron con el COT. Tal vez por ahí. ¿Alguien lo encontró al COT? ¿Nadie? Ok. Otro de los indicadores, aparte
Bueno, comienzan a buscar el COD. Call of Duty. Sí, bueno. Chicos, una disculpa, tuve un problema de conexión con mi internet, entonces me fui por contados segundos. A ver, regresamos. Ya, entonces estábamos conversando con respecto a estos parámetros químicos presentes. Entonces vamos a tener aceites y grasas, los pesticidas que justamente les estaba contrastando con el tema de la agricultura, el tema del nitrógeno y el fósforo también analizados de tema como individuales, como elementos individuales presentes, porque sabemos que muchos de los pesticidas tienen nitrógeno y fósforo dentro de su constitución, ¿sí? Entonces, también se los cuantifica por individual, porque estos están directamente relacionados con el fenómeno de eutrofización, ¿sí? Por eso está como parámetro separado. Y después tenemos los cloruros, los sulfatos, azufre como tal, que son compuestos, o los cianuros, metales pesados, que también son compuestos que pueden alterar la calidad del agua. En esta sección de nitrógeno y fósforo y derivados también se contiene y está implícito el amoníaco, los nitritos y nitratos que están relacionados con estos mismos compuestos, el fosfato, fosfitos, que tienen las mismas características que pueden ser contaminantes del recurso hídrico. ¿Okay? Entonces, vamos un poquito más. Parámetros microbiológicos, ¿sí? En un inicio, cuando nosotros revisamos la definición en sí de lo que queríamos o se entiende como calidad del agua, también los tenemos a los que son los parámetros microbiológicos. Dentro de este grupo, nosotros podemos determinar la calidad del agua por la presencia de coliformes totales y fecales, que es uno de los análisis que se hace para determinar sí o sí de rutina, un análisis de rutina que me detalla la calidad de agua. Está un análisis de coliformes totales y fecales. Adicional a ello, se puede hacer como más específico el análisis, teniendo en cuenta solamente los estreptococos fecales, solamente enterovirus o la presencia de protozoos, ¿sí? Entonces, esto como parámetros, digamos, más específicos. Pero en un análisis de rutina de calidad de agua, sí o sí vamos a analizar la presencia de coliformes totales y fecales. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los grupos, ¿sí?, que hemos mencionado anteriormente, como parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros microbiológicos. ¿Okay? Entonces, para iniciar con las características físicas, nosotros vamos a tener las primeras características que serían las organolépticas, ¿verdad? Dentro de estas propiedades organolépticas, ¿cuál de las que ustedes mencionaron entraría aquí como propiedad organoléptica? Es el color. ¿Qué otra más, Marlo? Sabor, olor. Ya. La turbidez también. Ya, la turbidez. La temperatura. Okay. Como organoléptica ya no. Vamos en el primer grupo de propiedades organolépticas. Sí, la temperatura es un parámetro físico, pero no está dentro de estas propiedades organolépticas. ¿Sí? Nos quedamos primerito con este grupo que está dentro de propiedades organolépticas. Si vamos a esta característica, entonces vamos a tener el color, el olor y el sabor, ¿no es cierto? Básicamente, si decimos organolépticas, va a ser percibido por los sentidos. ¿Por qué no entra la turbidez? Que también la podemos visualizar, porque para la turbidez nosotros empleamos un ensayo y utilizamos un equipo que es el turbímetro para dar un valor exacto de turbidez, ¿sí?
Entonces, no usamos solamente la percepción visual, el ojímetro para decir está turbia o no está turbia, sino que vamos con un instrumento ya que me da un valor exacto de turbidez. Por eso no entra dentro de las propiedades organolépticas, ¿ok? Entonces, primera propiedad organoléptica, vamos a tener el color. Dentro de los colores, podemos encontrar estas 6 categorías, ¿sí? Que cada uno de ellos pues nos va a dar como un indicio de qué tipo de agua es la que puedo estar observando, me puedo estar encontrando o voy a llevar a un laboratorio para que lo analice, ¿no es cierto? Sin embargo, no son determinantes y ese es el detalle con estas propiedades o estos primeros parámetros organolépticos. Me dan un indicio, mas no son un determinante de la calidad del agua o del tipo de agua que me voy a encontrar, ¿sí? Entonces, por un lado, ya el tema de incoloro, ya nosotros, por simple definición de hace tiempos, ya sabemos que es un agua fresca y dulce. Si vemos un amarillo muy turbio, va a ser aguas correntosas o que tengan bastante concentración de arcilla. Cuando hablamos de amarillo verdoso, podrían ser humedales y aguas ricas en fitoplancton, ¿sí? Entonces son colores aparentes que vamos a tener. Todos estos colores que nosotros estamos encontrando en estos tipos de aguas son dados por los sólidos que se encuentran disueltos en el líquido como tal, ¿no es cierto? Que van a ser adquiridos por la remoción o por la materia que se encuentra suspendida, ¿sí? Y que ha ido alterando el color inicial, que podría haber sido un incoloro, del líquido, ¿sí? Sin embargo, como les digo, no es determinante el hecho de que encontremos un agua verdosa con que sea un agua contaminada como tal, 100% contaminada. Simplemente es un indicio de esto. Siguiente organoléptica, que sería el olor. En el caso del olor, tengamos en cuenta que en aquellas clases de química de hace ya algún tiempo, nosotros sabíamos que hay ciertos compuestos conocidos como aromáticos o ciertos elementos, como por ejemplo grupo halógeno, que ya le da un cierto olor al agua o al líquido, ¿sí? Entonces ya nosotros también podemos anticipar qué tipo de compuestos podrían estar presentes en ese tipo de agua, ¿sí? Dentro de estos compuestos aromáticos, recordar, por ejemplo, los fenoles, recordar el naftaleno, recordar naftalina, ácido sulfídrico, compuestos azufrados, anhidrido de azufre, dióxido de azufre. Todos estos tipos de compuestos ya tienen ciertos olores, ¿sí? Entonces, igual, es simplemente un indicio, no es determinante. Cuando tenemos un agua emposada que tenga un olor como a podrido, frecuentemente son presencia de azufres, de compuestos azufrados dentro de esa agua, disueltos dentro de esa agua. Por aquí tenemos como un olor a vegetal, como un olor a fresco, el pícrico, que es un olor como a metal, como un olor a óxido, algo similar a eso, que básicamente nos habla, en este caso, de ciertas aguas procedentes de lixiviados, ¿sí? Y cuando hablamos a un olor a pescado, debido a la presencia de compuestos nitrogenados, sobre todo, o bases, grupos hidroxilos presentes en esta agua disueltos, me puede dar entonces un tipo de agua oceánica y de tipo piscícola. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del olor de un agua, está directamente relacionado con la cantidad de oxígeno presente, ¿sí? Entre mayor concentración de oxígeno, entonces nosotros vamos a tener un olor menos fuerte, un olor más fresco, como es la primera de acá, ¿sí? Un olor más sin carga, sin dar un olor diferente al que nosotros nos esperaríamos de un agua pura. Y la presencia de oxígeno también es indicador de muchas otras condiciones de calidad de agua. Entonces, de esta primera parte, nosotros vamos a ver esas dos organolépticas. El olor y el color. El sabor. Antes, cuando recién se empezaba a analizar lo que era calidad de agua, se hacía una prueba de sabor como tal. Pero podrán ustedes entender que no era lo más biológicamente seguro para hacerlo, porque no sabíamos frente a qué tipo de agua estábamos tratando, ¿sí? No sabíamos qué carga microbiológica podía haber tenido esa agua. Entonces, en un indicio, esos tipos de
de probar el agua como tal, era un tipo de análisis, pero ya a estos momentos ya sabemos que no era para nada una buena práctica y obviamente quedó totalmente olvidada, en el olvido. Pasamos ya a otros parámetros que sí nos iban a contar de una forma más segura para el consumidor o para el que tome la muestra o para el laboratorista o al que le interesaba saber la calidad de agua, que practicase antes de estar probando el agua como tal. ¿Okay? Entonces, seguimos con el otro parámetro y aquí tenemos la turbidez. Cuando nosotros hablamos de turbidez, ¿o a qué ustedes, o a la presencia de qué ustedes sugieren que podemos tener un agua menos turbia o un agua más turbia? ¿Qué tipo de compuestos o qué sustancias voy a encontrar en el agua para que me generen estos diferentes niveles de turbidez? Por las partículas que tiene. Ya, por la partícula, podría ser ¿qué tipo de partículas? Materia orgánica, materia inorgánica. ¿Qué tipo de sustancias pueden encontrarse ahí? Materia orgánica sería. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Ingeniera, disculpe una pregunta. Lo que pasa es que se me cortó el internet y no sé si es que dijo que la turbidez está dentro de de un parámetro, de una característica organoléptica o es otra característica. No, dije que no estaba dentro de una característica organoléptica porque nosotros la turbidez la cuantificamos con un turbímetro. No la vemos y visualmente decimos está turbio o no está turbio, sino que lo analizamos con un instrumento que me da una cantidad, un número específico que de acuerdo a una tabla lo clasificamos como turbio, como ligeramente turbio, como muy turbio. Entonces no está considerada como organoléptica porque no la categorizamos de acuerdo al sentido, a la percepción del sentido. Ah, ya, y entonces, ¿en qué característica constaría la turbidez? Como un parámetro físico, nada más. Como parámetro físico a cuantificar, pero no como una propiedad organoléptica. Ay, ingeniero, gracias. Ya. Listo. Entonces, estábamos hablando de qué es lo que me va a dar o por qué yo voy a tener un agua más turbia o menos turbia. Como lo dijo su compañero Marlo, nosotros vamos a tener en suspensión algunos sólidos. Estos sólidos pueden ser materia orgánica o pueden ser colorantes o pueden ser compuestos o restos de compuestos inorgánicos. ¿Ya? Básicamente, estos sólidos quedan suspendidos entre todo por la escorrentía, porque son arrastrados o pueden quedar o también pueden formar coloides o flóculos que hacen que queden suspendidos como tal. Recordemos que cuando tenemos la formación de un coloide o de un flóculo, estos se pueden formar por las diferentes cargas que pueden tener los compuestos, ¿no es cierto? Recordemos que sabemos que los polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en este tipo de sustancias. Y dentro de las sustancias que están siendo arrastradas por el agua que se encuentran disueltas en el agua, tenemos diferentes cargas, lo que va a ocurrir es que estas se puedan unir y puedan coagular o flocular, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un coágulo o un flóculo? Básicamente es el tamaño en sí. Cuando nosotros hablábamos de los coloides o de materia coloidal, estamos hablando de materia un poco más pequeña que si hablamos de materia flocular, que sería de mayor dimensión. Entonces, estos coágulos o estos flóculos que se pueden formar en el líquido y que pueden generar esta turbidez, también puede ser causante de que se vean otras propiedades alteradas. ¿Ok? ¿Qué otro indicio es esto? Cuando tenemos un agua muy turbia, si estamos hablando, por ejemplo, de un tratamiento de agua, el agua está recién saliendo de un tratamiento de potabilización, también es un indicador de que el tratamiento probablemente no es el adecuado o que las tuberías por donde se está liberando el agua no están correctamente higienizadas o no están en buen estado. ¿Sí? Entonces, estas materias suspendidas pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico, colorantes, residuos, trazas de alguna sustancia que puedan haber formado coloides o flóculos. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos con el tema de la turbidez. Cuando nosotros analizamos o tenemos en cuenta
el agua, un agua menos turbia y más turbia, qué problema o qué puede provocar en un ambiente natural. ¿Qué proceso en un ambiente natural puede estar alterado por la presencia de un agua muy turbia o de un agua clara? Las precipitaciones, puede ser. O sea, cuando hay, bueno, al menos yo lo he visto, cuando hay mucha lluvia pues, se vuelve muy turbia y cuando está normal, pues es cristalina. Al menos una quebrada de un río se puede diferenciar bastante. Ujú, ujú, sí, exactamente. Nosotros vamos a tener también, ahora que menciona lo de las lluvias, en las lluvias nosotros también se puede acarrear partículas de arcilla o silicatos, eso es material inorgánico como tal, que sí que puede formar coloides con alguna materia orgánica, ¿sí? O entre ellos mismos por la diferencia de carga. Entonces es otro ejemplo de material inorgánico que puede estar formando esto, o puede estar provocando esta turbidez. Si yo tengo una agua turbia, la luz que va a pasar sobre o a través de esta agua será la misma si yo tengo un agua clara. ¿Y qué proceso se va a ver afectado por esa disminución de luz? Fotosíntesis sería. Ujú. Ya, listo. Entonces, dentro de las causantes, o podríamos decir del problema de tener un agua turbia debido a la presencia de materia orgánica o inorgánica en ella, es justamente la alteración de los procesos fotosintéticos, ¿sí? Y aparte de los procesos fotosintéticos, también en los organismos vivos en medio ambiente acuático necesitan energía lumínica para sintetizar muchas de las sustancias propias de sus funciones fisiológicas. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un adecuado paso de luz, lo que va a ocurrir, lógicamente, es alterar procesos fotosintéticos, alterar procesos bioquímicos, fisiológicos importantes para estos organismos, ¿sí? Entonces estamos viendo la implicación que tiene una turbidez muy elevada sobre los problemas ambientales como tal. Como yo les había mencionado, la turbidez se mide a través del turbímetro y las unidades o la unidad en la cual se da el valor son la unidad de turbidez nefelométrica, ¿sí? En unas aguas residuales, por ejemplo, agua residual urbana, se esperaría más o menos 150 NTU, es decir, 150 unidades de turbidez nefalométrica, cuando nosotros tenemos ese tipo de agua. Cambiaría lógicamente la turbidez si tengo un agua que sale de una industria o si tengo un agua recién potabilizada, ¿sí? Pero la unidad en la cual se mide son los NTU, ¿ok? ¿Qué más comentarles con la turbidez? Eso, y hablamos de lo que tenga que ver, paso de luz, tipo de sustancias que podemos encontrar, la incidencia con respecto a la relación que hay con respecto a la contaminación y qué tipo de qué forma están las sustancias presentes acá, ¿sí? Entonces yo creo que no nos queda nada más de la turbidez. Next, la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es un indicador de la calidad de agua y qué incidencia puede tener en el ambiente o qué podría provocar no considerar la temperatura como un indicador de calidad de agua. Cristian Pesantes, cuénteme, ¿qué tema con la temperatura? Perdón, ingeniero, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, que por qué la temperatura es un indicador de calidad de agua. Porque uno podría darse cuenta que un agua que está a temperatura, o sea, más caliente, no está muy limpia. Ya. Vamos a ver, Franz Paladines. ¿Qué me comenta con respecto a la temperatura? Hola, Franz. Yo en general pienso que la temperatura es importante en estos factores porque hay muchos casos que afectan, como por ejemplo en la temperatura puede afectar el pH,
puede haber un déficit de oxígeno, tal vez un poco en la conductividad. Así más o menos se me ocurre que podrían ser factores que afecten. Muchas gracias, Franz. ¿Alguien más que quiera acotar algo adicional a la temperatura como indicador? Ingeniera, ahí la temperatura también afectaría a organismos. Por ejemplo, el aumento de temperatura podría matar a algunos organismos vivos en los ríos, así como también el deceso de la temperatura. Muchas gracias, Jan. Entonces, la temperatura, como nos decía Jan, puede ser que, por un lado, debido a una alta temperatura, mate a ciertos organismos microbiológicos, pero también recuerden que una alta temperatura favorece el desarrollo de microorganismos patógenos generalmente, ¿sí? Entonces, por un lado, puede ser que pueda matar a ciertos organismos y aún facilitar que crezcan patógenos como tal. Que seguimos entonces en el punto de que si hay mayor población patógena, esa agua será menos buena. Por otro lado, como él decía, si tenemos una temperatura muy baja, la temperatura baja se sabe que ralentiza el metabolismo de los organismos vivos, ¿sí? Entonces, estamos viendo otra implicación como tal de la temperatura. Otro tema importante, cuando tenemos una muy alta temperatura, como decía Franz, está relacionada con la cantidad de oxígeno presente, ¿sí? Porque el oxígeno fácilmente se oxida a mayor temperatura, por lo tanto se libera. Por eso cuando ustedes hacen hervir el agua, terminan de hervirla y la toman algo tibia, tiene un sabor raro, no es un sabor fresco, porque lo que ha pasado es que el oxígeno se ha oxidado y se ha liberado. Entonces su agua está pobre en oxígeno, ¿sí? Cuando tenemos un agua que no es rica en oxígeno, se ven facilitados procesos de putrefacción, ¿okay? ¿Por qué se facilitan los procesos de putrefacción? Porque básicamente es un hábitat muy bonito para lo que son protozoos, para lo que son hongos, para lo que son mohos. Entonces estamos hablando de que la ausencia del oxígeno tiene implicaciones en presencia de patógenos o microorganismos. Aquí justamente está el tema del DO, que es el oxígeno disuelto. Si tenemos una elevada temperatura, vamos a disminuir el oxígeno, que es más o menos lo que ya comentó tanto Franz como les había comentado en estos momentos. Tema también de que va a influir tanto en reacciones químicas como en reacciones biológicas. Vamos a tener temperaturas inferiores, me ralentizan el metabolismo de un organismo, puede provocar la muerte de algunos, al igual que temperaturas muy altas, y también puede favorecer el desarrollo de microorganismos patógenos como tal. ¿Qué más con la temperatura? Cuando una industria utiliza agua a elevadas temperaturas, tiene que enfriársela para poder ser desechada o ser vertida a la escorrentía natural, ¿sí? Entonces, el tema de la temperatura en el agua tiene que ser controlado cuando hablamos de una industria, ¿sí? Por obvias razones, esa industria lo utiliza, tiene que ser el agua enfriada, optimizada a una temperatura ambiente, ¿sí? Dependiendo de dónde esté. Puede ser 21 grados, 22 grados, dependiendo del entorno, pero tiene que estar a temperatura ambiente para que no provoque efectos indeseables, ¿okay? Eso con la temperatura. Next, conductividad. Con respecto a la conductividad, si yo cuantifico conductividad, ¿qué estoy cuantificando en el agua? ¿La presencia de qué? ¿De sales? Sales minerales. Ya, gracias Anthony y alguien más que no supe quién era, muchas gracias. Estamos cuantificando, ¿no es cierto?, la concentración de sales minerales, ¿ok? Unidad en la cual se cuantifica la conductividad. ¿Alguien la conoce? ¿En qué unidades podríamos cuantificar esta concentración de sales? ¿No? A ver, entonces vamos con la primera parte. Como ustedes lo dijeron, cuando nosotros hablamos de conductividad, nosotros vamos a ver la cantidad de sólidos disueltos. ¿Qué sólidos? Las sales, como ustedes mencionaron.
sales disueltas en el agua, básicamente la concentración de estas sales me va a decir si mi agua es altamente conductiva o no, ¿sí? Y de eso también va a depender un poco el tipo de agua que voy a tener. Cuando nosotros tenemos aguas potables, ¿sí? Estamos hablando de un agua recién salida del tratamiento, de potabilización, se espera una conductividad de 600 microsiemens por centímetro, ¿sí? Centímetro cúbico. Si nosotros vamos a las aguas residuales, se esperaría de 1000 a 2000 microsiemens por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de conductividad, tenemos una relación directa entre la cantidad de sólidos o de sales presentes con la conductividad, ¿ok? Entonces, básicamente buscamos sales y las unidades en las que se mide es frecuentemente el microsiemens, con el conductivo, con igual, un instrumento que directamente me da el valor y yo comparo con una tabla y sé cuál es lo que, si es altamente, tiene una concentración alta de conductividad o no. Por ejemplo, en esta tablita de aquí les doy algunos valores típicos con respecto al tipo de agua y a la conductividad que se esperaría en ellas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un agua destilada, 0.5, en un agua doméstica de 500 a 800, en un agua salobre, 1000 microsiemens sobre centímetro cúbico. Aquí si nos damos cuenta ya las unidades aumentan, ¿sí? Y ya nos está dando un cierto rango de concentración de sales. Igual, estas tablitas de conductividad también dependen mucho del entorno en el cual esté y con la normativa que nos llevemos. Hay normativas que son un poco más permisivas y otras un poco más exigentes, ¿sí? Entonces también puede fluctuar un poco con respecto a esa normativa. Y también depende del tipo de agua que estemos analizando y a dónde y cómo la vayamos a liberar. Es otro parámetro que influye en todos estos temas físicos como tal, parámetros físicos. Cuando hablamos de contenido de sólidos, si nosotros hablamos de contenidos de sólidos, va muy de la mano con el tema de la turbidez, ¿sí? Porque básicamente estamos diciendo que hay ciertos sólidos que podrían sedimentar, ¿sí? Y hay otros que con el pasar del tiempo, por diferencia de peso y demás, ¿no es cierto?, van a sedimentar en mi muestra y yo voy a poder cuantificar la cantidad presente, ¿sí? Entonces va muy de la mano con el tema de la turbidez, ¿sí? Podríamos decir que tal vez la única diferencia entre el tema del turbidez y el contenido de sólidos es que no todos van a conseguir precipitarse. En contenido de sólidos cuantificaremos todos aquellos que se vayan a precipitar, mientras que en turbidez hablamos de todos los que están presentes en suspensión en mi muestra, ¿sí? Entonces podríamos hablar de esa pequeña diferencia entre estos dos parámetros. Este es más o menos el tipo de ensayo, cómo se vería un ensayo de cantidad de contenidos de sólidos. Tenemos un cono in-off, que es este de acá, más o menos un estilo de decantación, en donde recogemos los sólidos en la parte inferior y cuantificamos su presencia, ¿sí? Entonces, esto con respecto a los parámetros físicos. Vamos con características químicas. Antes de pasar a los parámetros químicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a parámetros físicos? No, ingeniera, todo está claro. No creo que está claro. Está bien, buenísimo, está súper fácil también. Características químicas. Cuando hablamos de características químicas, entonces nosotros hablábamos ya de ciertos parámetros, el DBO, dentro de ellos, ¿no es cierto?, que era la cantidad de oxígeno, ¿sí?, que va a requerir, o que es requerida, es demandada para estabilizar biológicamente la materia orgánica presente, ¿sí? En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que los organismos o la materia orgánica presente dentro de esta muestra va a necesitar una cantidad de oxígeno para poder mantener sus actividades biológicas como tal, sus actividades bioquímicas. Y esa cantidad de oxígeno es la que es demandada o es cuantificada en este DBO, ¿sí? Por eso se llama como tal, demanda bioquímica de oxígeno. Cuando nosotros entonces medimos este DBO, lo que se está haciendo es medir la cantidad de oxígeno disuelto
consumido en condiciones preestablecidas por la oxidación microbiológica de la materia orgánica presente en esa cantidad. ¿Ok? Aquí es lo que nos decía Daniel, el DBO5. ¿Cuál es la diferencia entre este DBO y este DBO5? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué creen que me indica este 5 chiquito de acá? La cantidad de oxígeno. Número de partículas de oxígeno. Tiempo. Tiempo, me indica tiempo. ¿Qué tiempo? Este ensayo es tomado durante 5 días. Es decir, que yo tengo, ustedes llevan su muestra al laboratorio, ¿sí? La tienen durante 5 días a 20 grados centígrados a oscuridad y con agitación constante para como ayudar a la proliferación y a la incubación de los microorganismos que están dentro de esa muestra, ¿sí? Una vez que transcurren esos 5 días, cuantifico la cantidad de oxígeno y ya tendría mis resultados. El primero es hecho de inmediato. Hago mi análisis de química analítica y tengo mi cantidad de oxígeno. Y cuando quiero un estudio más profundo, hago un DBO5, en donde lógicamente incubaré mi muestra durante 5 días. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos una alta concentración de DBO, estoy diciendo que tengo una alta cantidad o alta concentración de organismos, de microorganismos o de materia orgánica presente en el agua. Cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales, este es un factor determinante. Este, junto con el que sigue, que es el DQO. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de DQO, simplemente estamos diciendo que es la cantidad de oxígeno para oxidar una muestra. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que igual, en ciertas condiciones ya preestablecidas, voy a cuantificar la cantidad de oxígeno que se requiere para que la materia orgánica biodegradable se oxide. Este ensayo de aquí se suele hacer con sustancias como el dicromato potásico o el permanganato potásico, que son oxidantes como tal. Entonces van cambiando de color conforme van oxidándose, ¿sí? Cuando yo hago este tipo de ensayo, voy a cuantificar compuestos orgánicos, voy a cuantificar sales minerales oxidables como sulfuros y sean estas sustancias biodegradables o no biodegradables, ¿sí? Entonces estoy cuantificando esa parte química, la demanda que van a tener esos compuestos químicos para oxidarse. Mientras que acá voy por el lado bioquímico, voy por el lado de microorganismos a más de la materia orgánica como tal, ¿sí? Entonces, estos dos ensayos siempre van frecuentemente de la mano. Son ensayos que se los suele enviar a la par, porque la relación que hay entre estos dos me dice cuán inocuo está ese líquido como tal, es agua, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una relación DBO-DQO inferior a 0.2, nos está diciendo que ese vertido tiene un alto contenido inorgánico, ¿sí? Que frecuentemente es típico en aguas residuales industriales. Cuando nosotros tenemos, en cambio, superior a un 0.6, me está diciendo que probablemente esa agua provenga de aguas residuales urbanas, ¿sí? De industria alimenticia, tal vez de una industria de ganado y demás, ¿sí? Entonces, cuando ustedes igual tienen alguna industria, estos son de los parámetros primerísimos que necesitan cuantificar para ver la calidad de agua. Si yo diseño un equipo para esterilizar agua, yo necesito hacer este tema, estos dos parámetros químicos para saber si realmente mi agua está siendo de calidad o no. ¿Sí? Son como de los parámetros más importantes para decir si mi agua está de calidad o no. ¿Sí? Entonces, el DBO y el DQO. Siguiente, el COT. Cuando hablamos del COT, hablamos de cantidad de carbono procedente de la materia orgánica. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando yo hablo
de este análisis, de este parámetro, hablo del material derivado de la descomposición de plantas, de crecimiento microbiano o de actividades metabólicas propias de los organismos vivos o de compuestos químicos. Mientras acá yo analizo oxígeno, acá yo analizo carbono, ¿sí? Recuerden, acá analizaba microorganismos y materia y compuestos. Aquí solo analizo compuestos y aquí analizo el carbono de organismos y de compuestos, ¿ok? Cuando yo hago este análisis de carbono total, de contenido de carbono total, yo estoy analizando tanto el carbono inorgánico como el carbono orgánico. Analizo de todo lo que podría demandar carbono como tal. Si, por ejemplo, estamos hablando de material orgánico que puedo encontrar presente o tengo mi materia orgánica y hay ciertos compuestos típicos. Por ejemplo, tenemos aminas, tenemos urea, que puede ser, por ejemplo, las aminas están presentes tanto en organismos vivos propios del metabolismo, como también aminas que pueden estar presentes en fertilizantes, ¿sí? Igual pasa con la urea. Puede estar presente en fertilizantes o puede ser eliminado por el aparato excretor de muchos organismos vivos, ¿sí? Pero igual estamos hablando que demanda cierta presencia de carbono, ¿sí? Entonces me da una idea de ese requerimiento de carbono que hay o de cuánta carga orgánica tengo dentro de mi muestra. Y finalmente llegamos al OD. Este OD indica el grado de frescura. ¿Por qué he puesto que indica el grado de frescura? Fácil, porque es oxígeno disuelto. Y hace un rato, Franz nos decía, la temperatura está directamente relacionada con la cantidad de oxígeno. Entre menos oxígeno tengamos, estamos hablando de que el agua es menos oxigenada y esa baja en el oxígeno le da ciertas características como que sea menos fresca, que puedan proliferar ciertos organismos, que pueda también ayudar a la fermentación de sustancias como el ácido sulfídrico, que pueda también ayudar que pueda alterar la vida, por ejemplo, de peces, de fitoplancton o de algas, de todos estos microorganismos que requieren, que tienen un hábitat acuático y que es más exigente este oxígeno libre como tal. Siempre se considera el 100% de oxígeno disuelto como lo ideal. Cuando se tiene valores menores al 60%, se está considerando que el agua ya no es de buena calidad, ya no es inocua para el desarrollo de microorganismos acuáticos, ¿sí? Esta cantidad de oxígeno, ya hemos dicho, está relacionada con la temperatura y también, ya que está relacionada con la temperatura, también es una razón por la cual a veces en épocas muy calientes de verano con temperaturas muy altas, pueden llegar a morir ciertos peces y encuentran peces, por ejemplo, muertos en las orillas de la playa. Uno de los factores, no el único, pero uno de los factores puede ser la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelta en esa agua, ¿sí? Y la temperatura elevada propia del clima en el cual se encuentra. Entonces puede ser un indicativo de eso. Preguntas. ¿Claro esos 4? Importante que los conozcan y que sepan, porque dentro de los instrumentos que ustedes pueden diseñar, pueden irse por el tema de diseñar algo para calidad de agua o para tratamiento de agua y tener en cuenta que esos parámetros les ayudan a certificar que realmente están cumpliendo con esos parámetros. Por ejemplo, ustedes tienen una industria o se me ocurre, tienen una industria en la cual fabriquen o trabajen con algo de plásticos o demás. Y llega alguien y les dice, le ofrece un análisis del agua que ustedes están liberando porque necesitan certificarse o necesitan sacar un permiso de funcionamiento y les dice, bueno, yo en el paquete le ofrezco DBO, DQO, COT, OD y demás, y un análisis de coliformes. Ojo, si el agua de que ustedes están utilizando no tiene ningún contacto con esto, es un análisis innecesario. El que sí es determinante son estos dos, ¿sí? Y tener en cuenta que los ensayos por cada uno de estos, estamos hablando de $200 cada ensayo. Si ustedes mandarían a hacer un ensayo de estos, vamos a estar hablando de $800 en una muestra.
¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el tipo de exámenes que se mandan. Es igual como ustedes como pacientes. Yo qué sé, ustedes van donde el doctor y ustedes están tal vez con algo de anemia. Y el doctor les dice, bueno, aparte de mandarles a hacer una biometría, les voy a mandar a hacer una tomografía. Realmente la tomografía no está directamente relacionada con su anemia. Probablemente su anemia se deba por parásitos, se deba por problemas en su química sanguínea, no porque hay algún trastorno neurológico como tal, ¿sí? Entonces hay que tener atención con el tipo de ensayos que se pueda pedir o que ustedes pidan o les puedan ofrecer y sean prudentes hacerlo, ¿sí? Entonces, de estos parámetros, estos dos aplican para la mayoría de los sectores y de los permisos como tal. Son de los primeros indicativos. De ahí estos de acá dependen mucho. Este suele ser como un apoyo a estos de acá, pero el COT es específico para ciertas industrias debido a lo que se analiza como tal, pero en un ensayo, en un análisis de rutina, van de cajón este DBO y este DQ. Tal vez alguna pregunta, chicos, con respecto a esa partecita. No, por ahora creo que todo bien. Formidable, me encanta. Muy bien, listo. Entonces, eso de los parámetros como más raros, digamos. De aquí ya vamos con el pH. Ya cuando nosotros hablamos del pH, ya ustedes el pH lo conocen ya de todo un siempre. Ya saben, ácido, base, neutro. Ya sabemos que el pH, si vamos a tener un pH muy alto, vamos a favorecer el crecimiento de ciertos organismos, ¿sí? Si tenemos un pH, hay que tener en cuenta el pH del agua del riego, porque si es un pH muy ácido, va a alterar la composición igual que si es un pH muy alcalino, ¿sí? Ambos extremos van a ocasionar alteraciones en el entorno, ¿sí? Entonces, hay que tener atención con ese pH. Frecuentemente, cuando tenemos un pH muy alto, también puede tener o puede representar en deficiencia de hierro. Recuerden que uno de los micronutrientes principales dentro de todo ese grupo de micronutrientes principales lo tenemos al hierro. Cuando hay un pH muy alto, probablemente no haya hierro para el crecimiento de las plantas. Entonces, eso se traduce en que las plantas pueden estar muy amarillas o pueden estar muy alicaídas y temas así, ¿sí? Entonces, eso es un indicador también. En el tema del pH en aguas generales, cuando hablamos de residuales, se prefiere que siempre sea cercano a neutro, y en industriales también esperamos pHs variados dependiendo de la industria como tal. De todas maneras, siempre para poder liberar un agua vamos a tener en cuenta un proceso de reducción. Vamos a utilizar medios oxidantes para poder neutralizar el agua o llevarla a un pH neutro si la tenemos muy ácida, llevarla a un pH más neutro o bajarla en el caso del alcalino y poderla liberar. Eso con respecto al pH. Igual, saben que cuando tenemos cierto pH también favorece ciertos procesos químicos o ciertas reacciones que pueden estar relacionados con procesos biológicos, tanto aeróbicos como anaeróbicos, ¿sí? Entonces, este tema del pH sí ya, yo creo que es de los parámetros más conocidos y que siempre se está hablando del pH como tal. Aquí vamos con otro parámetro importante que es el tema de la dureza. Cuando nosotros hablamos de concentraciones de iones calcio y de magnesio, directamente estamos hablando de la dureza. Frecuentemente se mide en ppm, nosotros eran partes por millón. Y dentro de las afectaciones que puede tener, ¿no es cierto? Podemos tener estas incrustaciones calcáreas que suelen ser un problema un poco serio en el tema de las industrias, a más que puede afectar también en servicios domésticos, ¿no es cierto? Igual el hecho de que nosotros empezamos a tener incrustaciones calcáreas me habla que se va a alterar todo el tema del hierro y las estructuras en las cuales se incrustan,
y se puede hacer la liberación de ciertos metales pesados que puedan tener otras afectaciones en industria o en salud, ¿sí? Entonces podríamos decir que este problema de la incrustación calcárea puede derivar en una secuencia o en una cadena de efectos no deseables. La dureza, se habla de una dureza total que está dada por una dureza temporal y una dureza permanente. Cuando yo hablo de dureza temporal, estoy hablando del contenido de carbonatos y de bicarbonatos. Y cuando hablo de una dureza permanente, estoy hablando de las sales de calcio y de magnesio que puedan estar presentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de ensayo o hacen el tipo de ensayo, mandan a hacer dureza y hacen el ensayo como tal, cuantifican básicamente la concentración de carbonato de calcio en ppm presentes en la muestra, ¿sí? Básicamente es esto. ¿Qué más con respecto a la dureza? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros hervimos el agua, ¿sí? Por ejemplo, tradicionalmente para bajar un poco la carga microbiana, en casa se suele hervir el agua. De estos dos tipos de dureza, la dureza temporal es aquella que se elimina, la podemos eliminar mediante ebullición, pero la dureza permanente no, porque este tipo de sales lógicamente no podríamos conseguir que se liberen, ¿okay? Lo que sí podríamos conseguir es que se oxiden y se liberen este tipo de compuestos. Químicamente sabemos que ambos pueden ser liberados como dióxido de carbono, que el dióxido de carbono sí que es una sal, sí que es un gas, perdón, una sal, un gas, entonces sí que se puede evaporar. Mientras que acá, pues está complicado, ambas sales, ustedes saben de química que estas van a precipitar si tienen contacto con grupos hidróxidos, vamos a conseguir que precipiten. Mientras que estas sí se van a reducir y vamos a liberar el dióxido de carbono como tal, ¿sí? Y vapor de agua cuando hablamos del bicarbonato. Entonces eso con respecto a la dureza. Ya que la dureza es uno de los parámetros o un tema en sí que provoca algunos problemas en las tuberías, como yo les decía, en tema industrial o en doméstico, hay algunas alternativas mediante las cuales se trata un agua muy dura. Cuéntenme, chicos, ¿qué tratamientos hay o conocen ustedes que se pueda aplicar para el tema de la dureza, para disminuir un poco la dureza del agua? Vamos a ver, Diana, cuénteme, no la he escuchado hoy en la tarde. Sí, ingeniero. Cuénteme. Tratamientos. Sí, algún tratamiento que sepa que se puede utilizar para el tema de la dureza del agua. Para que el agua que usted tiene no sea tan dura. El ablandamiento del agua. ¿Mediante qué proceso? No sé, un proceso que elimine la concentración de iones en el agua. Ya, ok, eliminamos los iones. Ya, muy bien. Para eliminación de los iones, nosotros podemos hacerlo, por un lado, por tema de ósmosis inversa y por otro lado, por intercambio iónico, ¿sí? Cualquiera de los dos son tratamientos que se puede aplicar a la dureza del agua, ¿sí? En ambos casos, podríamos conseguir eliminar estos iones y bajar un poco la dureza del agua. Georgie, cuénteme. Sí, profe, buenas tardes. Hola, Georgie, cuénteme. Otro tratamiento que usted sepa que se utiliza para la dureza del agua. Yo tengo un agua muy dura y necesito hacer un tratamiento para que sea más inocua. ¿Qué puedo hacer? Calentarla hasta que hierva, tal vez. Ya, hemos dicho que cuando nosotros lo calentamos, vamos a eliminar esta dureza temporal,
por propias reacciones químicas. La dureza permanente no la podemos eliminar. ¿Qué otro tratamiento puede mencionar en la cual pueda eliminar ambas durezas? Tal vez algún proceso químico como ósmosis. Ya, gracias, Georgie. Era lo que acabamos de mencionar con respecto a lo que comentó Diana. La ósmosis inversa es uno de los tratamientos que se suele hacer para eliminar la dureza. Otro tratamiento, chicos. Alguien que me cuente otro tratamiento que se haga para eliminar esta dureza. ¿Puede ser hidrólisis? La hidrólisis para eliminar dureza. ¿Por qué? Me parece que al pasar una corriente, ¿no? Se pasaría al cátodo, se pegan todas las impurezas. ¿O no? Yo creo que dependería mucho de la concentración que haya, porque sí que la hidrólisis nos va a ayudar a que algunos unos se vayan hacia el cátodo y hacia el ánodo. Pero si usted tiene calcio y magnesio, puede haber una competencia ahí y probablemente ambos vayan al mismo punto y no sé cuán eficiente sea la hidrólisis para el tema de la dureza. Eso tendría que checarlo porque no sé cuán eficiente sea la hidrólisis para disminuir un poco el tema de la dureza. Podría ser una opción, pero me queda la duda por el tema justamente de quién va a ir a cada uno de los polos. Podría ser, me queda la duda todavía. Habría que analizarlo un poquito mejor. ¿Algún otro tratamiento, chicos, que puedan mencionar? La descalcificación, o sea, quitarle el calcio al agua. Ya. Gracias, Cristian. Si nosotros tenemos un problema de la concentración del calcio y del magnesio, entonces podremos directamente ir a atacarlo al calcio, ¿no es cierto? Con un descalcificador. Un descalcificador básicamente tiene un principio similar a algo de intercambio iónico. Poner una base que tenga una carga diferente al ion que yo quiero retener. Por lo tanto, puedo atraparlo y de esa manera retenerlo. También podríamos hacer un tema de polarización, lo mismo, tener toda la sustancia, dos polos que me vayan a atraer a cada uno de los iones, que sería muy similar a lo que decía Inti de la hidrólisis. Tendríamos dos diferentes que me vaya a atraer a uno y a otro. Podríamos utilizarlo también. Entonces, la que siempre y la más, la preferida, podríamos decir, es la ósmosis inversa, ¿sí? En el caso de la ósmosis inversa, tiene algunas ventajas: elimina dureza, bajo consumo energético, mantenimiento no tan complicado. El problema es el tema de costo. Es un proceso bastante costoso el tema de la ósmosis inversa. Los descalcificadores, que básicamente eliminan dureza, tienen un bajo consumo energético. El problema acá, y uno de los contra del tema de los descalcificadores, es que aumentarían el sodio. Frecuentemente, dentro de los iones que se utiliza para poder atraer, vamos a tener ciertos iones cargados de sodio. Por lo tanto, es como el punto negativo de utilizar los descalcificadores. Y por último, un filtro de cartucho, ¿sí? Que vamos a tener, varios tipos, efectivos y económicos, y lógicamente, como buscamos reducir la dureza, en este caso la reduciremos, no la vamos a eliminar, ¿sí? Vamos a reducir. Recuerden que siempre hay varias opciones para hacer un tratamiento. Depende de nuestras necesidades, de nuestros recursos y de para qué lo vayamos a ocupar, si escogemos un tema de ósmosis o escogemos un filtro. En algunos, por ejemplo, a nivel doméstico, en algunos sectores en donde de por sí el agua es muy dura, se prefiere utilizar, por ejemplo, filtros directamente en los grifos para disminuir la concentración de las sales. Cuando nosotros ingerimos agua muy dura, podemos tener afectaciones en los dientes, porque recuerden que los dientes básicamente tenemos calcio y una capa de esmalte. A la final, el consumo directo del agua demasiado dura puede dañar su esmalte y hace los dientes un poco más opacos y se empiezan como a manchar, como a hacerse incrustaciones en los dientes, ¿sí? Entonces, es algo, cuando hay personas que habitan en un lugar donde el agua es muy dura, es
bastante, o es un indicador de eso, el hecho de que pueda verse en los dientes ciertas afectaciones por la concentración del calcio y del magnesio, ¿sí? Entonces, eso como implicación de un agua muy dura y en la ingesta. Next. Ya, acá tenemos los últimos. Los últimos indicadores con respecto a los parámetros químicos que podremos analizar. En este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, cloruros, fósforo, nitrógeno. Estos de aquí frecuentemente se los suele analizar con absorción atómica, ¿sí? Recuerden que en un equipo de absorción atómica utilizamos diferentes lámparas que en el momento en el que nosotros incineramos nuestra muestra con un estándar y demás, ¿no es cierto? Hacemos toda una curva de calibración, tenemos nuestro estándar, tenemos nuestra muestra, la incineramos. En el momento en el que incineramos vamos a provocar alteración en los compuestos. En el momento en el que se va a eliminar un electrón vamos a tener cierta radiación específica. Colocando la lámpara específica para el elemento que yo quiero analizar, pues voy viendo si hay similitud entre lo que está eliminando mi muestra, la radiación que está, bueno, la energía lumínica que está eliminando y la que genera mi lámpara como tal. Y voy comparando. Entonces, frecuentemente fósforo, nitrógeno, mercurio, plomo, lo suelen hacer con análisis de absorción atómica. Previo al análisis de estos elementos, lo que se suele hacer también es digestar la muestra. ¿O a qué me refiero con digestar? Cuando es, por ejemplo, una muestra doméstica o urbana, primero necesitamos eliminar tema de grasas, tal vez tema de algún resto vegetal, tema de tensioactivos, todos estos compuestos que no me van a facilitar cuantificar este tema de elementos, ¿sí? Entonces, primero hacemos como una digestación para que liberar ese tipo de compuestos y quedarnos con los que me interesan. Tema de cianuros, lo podremos hacer por cromatografía de gases, debido a que ustedes saben que el cianuro tiene una aplicación biológica como tal, es bastante tóxico, entonces se lo puede hacer por cromatografía de gases. Igual, vemos peso atómico, vemos absorción estándar y vamos a encontrar si hay o no hay cianuro como tal. ¿Qué más tenemos? Cloruros, vamos a tener también temas de flúor. Algunas concentraciones pueden ocasionar fluorosis esqueletal, una de las implicaciones biológicas como tal. ¿Qué más vamos a tener? Aceites y grasas. Cuando tenemos aceites y grasas podemos tener alteración de procesos aerobios y anaerobios. También puede haber esa capa que se hace en la superficie al ser menos denso y impide el paso de luz, ¿sí? Es algo, un momento en el que, como la turbidez, en el momento en que nosotros estamos impidiendo el paso de luz, también vamos a alterar procesos biológicos propios del medio, ¿sí? Entonces es importante también. Fósforos, aparte de estar presente en los fertilizantes, puede estar presente en los detergentes o, por ejemplo, cuando el jabón o hay mucha espuma o la espuma como tal es debido a compuestos fosforados, ¿sí? Entonces, cuando vemos agua muy espumosa, probablemente estamos hablando de una concentración un poquito alta del fósforo. ¿Qué más estamos hablando? Nitrógeno, bueno, ya del nitrógeno hablamos también, algunas cosas. Cianuros, sí, yo creo que eso sería todo con estos últimos. Por acá igual recordar que el fósforo y el nitrógeno son nutrientes, pero que en concentraciones elevadas tienen o pueden ocasionar fenómenos de contaminación, como es el tema de la eutrofización, ¿ya? Otro grupo de los que estábamos hablando son todos estos de aquí, ¿sí? Esos eran los que yo les mencionaba, que el análisis de ellos los podemos hacer mediante absorción atómica, ¿sí? Entonces, básicamente ese grupo son los conocidos metales pesados. Ahora, hay algunos factores por los cuales la concentración de los metales pesados puede ser peligrosa, ¿sí? Porque puede ser que estén presentes en ellos, o que esté presente en alguna muestra, en alguna agua, pero hay ciertas
factores o ciertos parámetros que inciden con respecto a si va a provocar alguna afectación o si puede ser considerado un contaminante. ¿Qué características creen que pueda ser esa? Para que un metal pesado digamos, le tengamos atención y lo consideremos como un peligro. ¿Qué necesita o qué características debería cumplir? ¿Alguien una idea? Una de ellas, por ejemplo, les digo, una de ellas es la toxicidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, tema de plomo y mercurio, estamos hablando de que el mercurio tiene una toxicidad diferente al plomo. Entonces, uno de esos parámetros es justamente la toxicidad. ¿Qué otro parámetro creen que esté relacionado? La densidad, ingeniero, tal vez. La densidad, ¿ya? ¿Otro? La toxicidad, tal vez. Ya, la toxicidad. ¿Qué más? ¿Por qué otra cosa puede ser peligrosa? ¿La? Radioactividad. Ya, la radioactividad. Podríamos mencionar entonces la inestabilidad del elemento como tal en el ambiente. Porque recuerden que para que sea radioactivo necesitamos que tenga ciertas características de estabilidad, de inestabilidad, para que entonces pueda ser radioactivo como tal. ¿Qué otra cosa? Ya, los diferentes estados de oxidación. Es importante el tema de los estados de oxidación, porque no es lo mismo tener un cromo 3 que tener un cromo 6. ¿Sí? Y ahí cuando esos pequeños numeritos ya hacen la diferencia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué han escuchado, por ejemplo, con respecto a la concentración del mercurio y los peces? ¿Han escuchado algo con respecto a eso? ¿O a los metales pesados y a los animalitos acuáticos? No, ingeniero. No. ¿Nada? ¿No subieron hace algún tiempo hubo un tema de problema ambiental por la concentración de mercurio en el agua? Pero ¿cuál era el problema? El problema es que el mercurio puede adherirse a los tejidos. Yo no sé si ustedes fueron traviesos alguna vez y con los termómetros de antes, ustedes pues tenían la columna de mercurio, entonces se podía romper el termómetro y ustedes se quedaban con el mercurio y lo empezaban a pasar de mano a mano y el mercurio era entretenido porque lógicamente por su densidad y su viscosidad tenía cierto comportamiento. Y al final ustedes podían terminar con la mano como oscura, como negrita. ¿Alguien hizo esta travesura tal vez? ¿O eran chicos juiciosos y nunca se les ocurrió jugar con el mercurio del termómetro? Yo de grande he hecho eso. Y se le queda manchado, ¿verdad? Sí, aunque era solo por un tiempo, así, un corto tiempo. ¿Franz iba a mencionar algo? No, que yo una vez intenté morderlo, casi muero. Mala idea, muy mala idea. Eso sí fue mala idea. A ver, ¿por qué les comento esto del mercurio? La mancha negra que se quedaba en las manos era parte de que nuestros tejidos, nuestras células estaban absorbiendo el mercurio. ¿Sí? O sea, al final desaparece porque ya nuestros tejidos lo absorben. ¿Y cuál es el problema de esa absorción? El problema de la absorción del mercurio es que se va bioacumulando, se va acumulando en cada uno de los tejidos. Y unas altas concentraciones de mercurio empieza a generar problemas de anemia. Empieza a matar los glóbulos rojos y empieza a provocar toxicidad, empieza a matar células de glóbulos rojos, empieza a afectar al hígado y demás. Y bueno, y desencadena muchísimos otros problemas de salud. Y como les decía en el tema de los peces, el problema de esa contaminación era que el mercurio estaba siendo absorbido y se estaba acumulando en estos peces. Por lo tanto, las personas estaban teniendo problemas de toxicidad de mercurio por comer peces que tenían mercurio en su organismo.
en su carnita como tal. Entonces, ese es otro de los problemas por los cuales los metales pesados pueden ser peligrosos. Uno, por el tema de toxicidad, que ustedes lo dijeron. Por ejemplo, mientras el plomo, yo supongo ustedes recuerdan cuando hablaron de la gasolina, que ahora en teoría es libre de plomo. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, no, tal vez. ¿No recuerdan? No puede ser. Si fue un problema catastrófico. Aquí las personas que trabajaban en las gasolineras estaban empezando a tener problemas de cáncer, de leucemia, cáncer de hígado, cáncer de pulmones, por tema de toxicidad, porque el plomo es tóxico por inhalación, ¿sí? Mientras que el mercurio es tóxico por absorción, ¿sí? Entonces, la naturaleza de toxicidad le da ciertas características o ciertos, digamos, le facilita el ingreso a uno u otro compuesto, ¿sí? Entonces, vamos con el tema de toxicidad. Siguiente punto, la persistencia. Hay algunos que persisten en el medio ambiente y es muy complicado oxidar, como me parece que fue Daniel el que decía el estado de oxidación. Algunos de los metales pesados en el momento en el que están expuestos a agua o salen como gas y ya están expuestos al vapor del ambiente, se oxidan y básicamente se vuelven inofensivos. Pero hay algunos otros que son muy estables y esa persistencia que tienen en el medio ambiente los vuelve mucho más agresivos y mucho más complicados, porque entonces necesitan ciertas condiciones para volverse inocuos, para oxidarse y ya no dar problema. Y ahí es cuando desencadena temas como la bioacumulación, ¿sí? Cuando hablamos de bioacumulación, puede deberse por ejemplo, en el caso de los pececitos que yo les contaba, que estamos el tema del mercurio. Cuando hablamos del cromo, tener un cromo 3 y un cromo 6 es diferente. Mientras que el cromo 3 el cromo 3 me provoca un tema de molestias en mucosas, algo de corrosión o de daños en los tejidos. El cromo 6 es directamente carcinógeno y es directamente a muy pocas concentraciones, de 2 gramos por litro, ya puede estar teniendo una alteración o dañando todos los tejidos internos. Entonces es diferente tener un cromo 6 a tener un cromo en algún otro estado de oxidación. Lo propio pasa con el cobre. El cobre también se sabe que tiene una alta toxicidad en cuanto a la vida acuática. Y el aluminio, pues que el aluminio por eso también en tema industria, en un momento empezaron a prohibir las ollas o los recipientes que tenían aluminio, porque la exposición a altas temperaturas, al contacto con agua, a veces el agua era muy dura o el agua tenía un pH muy ácido, ya provocaba que poco a poco se vaya degradando. Y la concentración alta de aluminio provoca igual daño hepático, daño neuronal y otras afectaciones en la salud, ¿sí? Entonces, de estos metales pesados, por ejemplo, el mercurio se permite microgramos presentes, me parece que es 0.05 microgramos presentes en el agua. Del cromo no se permite ninguna concentración, tiene que estar totalmente ausente en el agua, ¿sí? En el aluminio se permite también una concentración de aluminio pequeña en agua, y el otro que no se lo permite es el cobalto, ¿sí? El cobalto tampoco se lo permite dentro de los metales presentes en el agua, metales pesados estamos hablando, ¿sí? Entonces, todo depende de, cómo se absorba para el tema de toxicidad, el tema que permanezca como tal, y otro, el tema de la bioacumulación, ¿sí? Entonces, el tema de biopesados de metales pesados como tal es complicado porque hay que considerar algunos factores y cómo son liberados estos señores de acá, ¿sí? Entonces, es bastante complejo el tema de los metales pesados, cómo pueden ser tóxicos, cómo no, y por eso se tiene cierto cuidado. Todos ellos, igual,
se los suele hacer por absorción atómica. Hay una lámpara para cada uno de ellos. A veces el gas que se utiliza para acarrearlos es diferente para evitar combustiones muy explosivas. Entonces se puede utilizar acetileno o argón, todo dependiendo de cuán reactivo es el elemento, ¿sí? Entonces, frecuentemente mercurio, por ejemplo, se lo suele hacer con argón. Cuando analizamos cobre, se lo suele hacer con acetileno. Entonces, depende el tipo de gas para el análisis, pero se lo suele hacer por absorción atómica generalmente. Terminando con otros contaminantes. Vamos a tener, por ejemplo, ya se nos quedan los últimos, que serían temas de hidrocarburos, ¿sí? Y derrames de petróleo, desechos de refinería, que es un cuento de no terminar. Son accidentes que siempre suceden en los países en los cuales tenemos todavía recurso petróleo para explotación. Ciertos fenoles, ¿no es cierto? Ciertos fenoles o ciertos clorofenoles que al ser aromáticos, ¿sí? Ya se sabe que tienen ciertas implicaciones cancerígenas. En el caso del clorofenol da un sabor desagradable al agua, es altamente peligrosa por justamente el tema de que ya al ser aromáticos ya tienen cierto riesgo de ser cancerígenos. Entonces son compuestos a tener algo de cuidado. Y por acá tenemos también el tema de los pesticidas, que ya ahora, con todo el desarrollo de la tecnología, pues tenemos diferentes pesticidas. Tenemos unos directamente inorgánicos. Vamos a tener ciertos orgánicos de origen vegetal, como la nicotina o las piretrinas. Los de síntesis, que aquí están entonces la mayoría, de hecho, en donde vamos a tener organoclorados, los órganos fosforados, los nitrofenoles, las triacinas. Todas esas a la final tienen implicación directamente con el suelo y con el desgaste de los nutrientes del suelo, implicaciones a la salud. Uno de los casos más bulliciosos que tiene que ver con pesticidas y demás es el tema de Monsanto, que básicamente se monopolizó y tiene algunos llamados de atención por eso. Creció como industria, pero tiene graves afectaciones en la salud. Entonces, esto como agentes químicos y contaminantes o parámetros químicos para tener en cuenta con la calidad de agua. Tal vez de esta nueva sección, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿O está claro todo este tema de parámetros químicos? Ingeniera, yo tengo una consulta con respecto al anterior tema del mercurio en lo que son los peces. Entonces, ¿qué no es muy recomendable comer peces tan seguido por lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo mucho mercurio o estoy equivocado? No se equivoca tanto. Hay que tener cuidado con el tema de los mariscos que se consuman. El problema con el mercurio es que no es a simple vista observable. Entonces, no es que, digamos, como lo veo negrito en la piel, ya no lo como porque probablemente tiene mucho mercurio. No, el problema es que justamente no es fácil de percibir y hay que tener cuidado con la frecuencia con la que se coman mariscos en general, porque son de los organismos que fácilmente absorben el mercurio. Entonces sí hay que tener algo de precaución, sobre todo con esa ingesta. No es que no vayan a comer nunca en la vida mariscos y que de ahora en adelante ya no vayan a poder comer un cevichito, no, nada de eso, no hay que ser extremistas. Pero sí hay que tener cuidado, por ejemplo, en el tema de conchas, en el tema de ostiones. Este tipo de moluscos absorben con mucha mayor facilidad el mercurio que, por ejemplo, los peces de atún, que salmón, que rayado, los peces de agua dulce y agua salada. En agua dulce es también menos frecuente, es más frecuente la concentración de mercurio que en agua salada. ¿Sí? Todo depende, ¿no? Estoy dando términos generales. Todo depende. Y como les digo, los moluscos frecuentemente absorben con mayor facilidad este tipo de compuestos que, por ejemplo, los peces como tal. Entonces, es diferente en ostiones, en conchas, siempre es más común
o si se hace un estudio para ver la concentración de mercurio en el agua, o por ejemplo, quisieran en Guayaquil, en la costa, saber cómo está la concentración. Lo más probable es que busquen moluscos, conchas, ostiones, porque en ellos absorben más fácilmente el mercurio. Entonces es una fuente más directa de información. Entonces hay que tener cuidado con la frecuencia con la que se ingiere para evitar el tema de bioacumulación y demás. Nuestro propio cuerpo se encarga de liberar el mercurio que se ingiere, ¿sí?, con los procesos normales y cotidianos del metabolismo. Pero recuerden que entre más concentración, más le cuesta al organismo. Entonces es un tema de equilibrio como tal. Así que tampoco no dejen de comer, pero tampoco coman muy seguido. Que tienen que ponerlo en una balancita. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a terminar con el último parámetro. Características microbiológicas. En características microbiológicas nosotros vamos a poder cuantificar microorganismos. ¿De qué tipo? Hongos o mohos, algas, bacterias y virus, ¿sí? Cualquiera de esos microorganismos. Dentro de las bacterias es el punto más prolífero como tal, ¿sí? Mientras que acá frecuentemente son de mayor tamaño, son macroscópicos generalmente. Entonces es como que si ya ustedes ven la presencia de moho, si por ejemplo en una fruta la dejaron y empiezan a ver tema de moho o champiñones, a los que gusten champiñones y ven que tienen un olor raro, empieza a tener como manchitas más negras, ya es a simple vista pues que eso no está comible. Entonces por acá como que no hace falta un análisis profundo para saber si hay presencia de ellos como tal. Las algas igual, es macroscópico, entonces tampoco hay mucho que decir allá. Pero para este punto sí que tenemos que ser más cautelosos. Bacterias y virus. Los virus como tal, al ser un tema que como provocan un proceso infeccioso como tal, necesitan estar incubados y necesitan todo un proceso para desarrollar la enfermedad. Esto ahora se volvió muy común por el tema de la pandemia justamente, que el COVID es un virus. Entonces como que se empezó a volver un poco más general cómo es que funciona un virus como tal. La carga vírica, por ejemplo, en 1 gramo de excremento, de heces, puede haber aproximadamente 109 pequeñas partículas de virus infecciosos. De los virus que pueden provocar algunas enfermedades, por ejemplo, vamos a tener la hepatitis A, el rotavirus, que para lo cual en nuestro país nos vacunamos, enterovirus, que también son los típicos virus que a veces suelen hacer esas infecciones intestinales tan fuertes, ¿sí? Pero estamos hablando de infecciones intestinales ya que van a parar en un hospital y necesitan todo un tratamiento prolongado. Porque también tenemos ciertos parásitos, ¿sí?, o ciertos protozoos que provocan infecciones intestinales más ligeras, de esas que a veces uno come algo y se siente mal y pasa en el baño una tarde y con malestar estomacal, pero al siguiente día ya están bien. Eso es una infección intestinal que ha sido provocada por algún parásito como tal, no por un virus. Entonces, cuando queremos hacer virus, esto ya son procesos de PCR, procesos de secuencia genómica y demás, son procesos más complicados para saber si está presente o no está presente. Cuando hablamos de bacterias, estas sí que se cuantifican en un análisis común de laboratorio. Dentro de estas bacterias tenemos todas estas subclasificaciones. Las parásitas, que necesitan que, como tal, como un parásito, haber tenido un huésped, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está el tema de la cólera, de la tifoidea, son bacterias parásitas. Las saprófitas, que básicamente están dentro del tema de descomposición, ¿sí? Se las puede encontrar en excrementos o en agua que salga de sanitarios. Aerobias, que cuando hablamos de aerobias requieren oxígeno como tal para desarrollarse. Y anaerobias, que son aquellas que no necesitan oxígeno para desarrollarse. Se desarrollan perfectamente en un ambiente rico en dióxido de carbono. Cuando hablamos de agua o de calidad de agua, lo que se cuantifica son estos señores de aquí, los coliformes, ¿ya?
Antes de contarles qué son estos coliformes, ¿alguien tiene idea de qué son o de qué tratan? ¿Algo que les diga su sexto sentido? Son contaminantes del agua y alimentos, según tengo entendido. Ya, gracias Cristian, son contaminantes de agua y de alimentos. ¿Alguna otra idea tal vez? Luis Sánchez, ¿está entre nosotros? Sí, ingeniera, dígame. Coliformes, ¿tiene alguna idea de qué son, ejemplo, de dónde salieron, qué hacen? Pues entiendo que fueron como que bacterias que contaminan, no sé, los alimentos o tal vez el agua. En este caso, está subiendo recursos hídricos, deberían ser como bacterias que contaminan el agua, más o menos. Gracias Luis. Entonces, en el tema de los coliformes, básicamente, como les decía, este es un control clásico de calidad de agua en laboratorios. Y ese sí que es igual que el de BO de BQ. Siempre se lo hacemos. Claro que si estamos hablando de una industria y ustedes van a analizar el vertido, a ver si es seguro ese vertido y el agua no tuvo contacto con personas, o sea, con desechos o excrementos de personas, o sea, no estuvo en sanitarios, no estuvo tal vez en tratamientos, al menos de que tengan una industria de lavado de cárnicos o de producción de cárnicos, en donde sí hay contacto con excremento de animales, entonces no se va a necesitar. Pero sí, vamos a tener que hacer un ensayo de coliformes. ¿Qué se ve aquí? Estas bacterias de aquí, bacterias entéricas. Cuando se dice o se menciona bacterias entéricas, se dice aquellas bacterias que están en el intestino como tal de los seres vivos, sean animales o sean personas, ¿sí? Vive en el intestino grueso específicamente, pero si escuchan entérico es del intestino. En este caso se hace 2 ensayos, bacterias coliformes totales y bacterias coliformes fecales. Dentro de esto, como tal, dentro de esta gran familia hay bacterias como la Escherichia coli, como la Klebsiella, como la Citrobacter y demás, ¿sí? Pero bueno, sépase para su caso que en estos de aquí lo que nos indican básicamente es una contaminación directamente con excrementos. ¿Por qué? Porque estas bacterias nos están diciendo que habitan en el intestino grueso. Por lo tanto, para que salgan de ahí, solo tienen un solo camino. Por lo tanto, si hay presencia de estas, nos habla que hay una contaminación gravísima con respecto a carga microbiana. ¿Okay? Entonces, ya se imaginarán que si nosotros hacemos un tratamiento de agua potable, estos coliformes tienen que ser totalmente ausentes. No tiene que haber una sola muestra de coliformes en esa agua, porque ya sabemos a qué va. Como gráfico, solamente que los vean tan bonitos que se ven. Estos de aquí son cajitas de cultivo de estas bacterias de acá. Esta que ustedes la ven fosforescente es una Citrobacter. Se la ve así verdecita, tal cual. Por aquí tienen una Escherichia coli, que suelen también, por ejemplo, en los exámenes, cuando hay ciertas molestias estomacales, suele aparecer esta. Por acá tienen la Klebsiella y finalmente el Enterobacter. Eso simplemente porque los vean a los grafiquitos, que así se los ve. En algún momento, por haber razones, puede ser que se encuentre con algo de eso, y eso es nada más que un cultivo de bacterias como tal. Entonces, cada cual tiene su característica y cada cual da su forma como tal. ¿Sí? Por un lado, estos microorganismos nosotros sabemos que son perjudiciales para la salud, pero también tienen ciertos beneficios como tal. Por un lado, la descomposición y eliminación de compuestos orgánicos, ¿sí? Que pueden estar contenidos en las aguas residuales. De hecho, para el tratamiento de aguas residuales, en cierto punto se hace un tratamiento con microorganismos aerobios y anaerobios. ¿Por qué? Para que me ayude a disminuir esta carga de materia orgánica, ¿sí? Entonces también nos beneficiamos de microorganismos debido a esas propiedades de metabolismos que tienen, ¿sí? Entonces, en tratamiento de aguas residuales, igual que
que en el tratamiento del recurso hídrico como tal se puede utilizar estos microorganismos para ayudarnos a eliminar ciertos patógenos que en cambio no nos interesan. Como nosotros tenemos ya un cultivo controlado, entonces nos ayudamos de eso para eliminar a otros. Y también que participan en ciertos ciclos biogeoquímicos. ¿Se acuerdan de aquella clase en la cual conversábamos de los ciclos biogeoquímicos? Ya, de aquellas clases, entonces acordarse que algunos serán necesarios para permitir el transporte o que un elemento cumpla o no cumpla el ciclo biogeoquímico. ¿Sí? Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. ¿Algo tal vez? ¿Nada? Hay bastantes maneras que hay que uno que darse cuenta de la importancia y todos los factores que forman parte del agua, realmente. Sí, Uno la piensa verdad que sí. que es solo una medición nomás, que se le coge la temperatura y ya, total. Así tan facilito no. Es importante que ustedes lo sepan porque a la final en sus procesos ustedes pueden ir a brindar su mano de obra, su servicio en diferentes industrias. Es importante que conozcan cuáles son las implicaciones o cuán es importante es el agua que ustedes podrían ocupar en su tratamiento o como les decía hace un rato, si ustedes van a diseñar algún instrumento para algún hospital tal vez o para alguna industria, saber que hay ciertos requerimientos que tienen que cumplir. Igual es importante saber que hay ensayos que se deben hacer y ensayos que no tienen por qué hacerlo porque muchas veces ustedes saben, la Biblia se cree ante todo. Entonces por ahí les quieren hacer un análisis quieren hacerle un análisis de cianuros cuando el agua no tiene nada que ver, es de un manantial. Entonces, como que no hay por qué. O sea, hay que ser críticos en el tema de qué análisis se puede hacer, cuáles son las implicaciones que tiene y cuáles son necesarios y cuáles no. Entonces, es todo un mundo. Nosotros lo estamos viendo desde este punto de acá. Igual, los químicos lo ven de un punto, los geólogos lo ven de otro, gestión ambiental, cada uno lo ve en el punto, pero es importante que tengan una visión general de en sí este recurso que es el más, podemos decir, el que tiene más abarque, está por todo lado. Ya vimos, estamos viendo poco a poco el tema del agua y nos queda todavía el tratamiento. Entonces ahí también hay otro punto que comentar. Listo. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un pequeño trabajo, ¿sí? Un pequeño trabajo colaborativo, igual como hemos venido ejercitando, ¿sí? Entonces les voy a, por favor, ingresen al EVA. Y en el EVA está una, déjenme cargar esta página. Entonces ustedes van a acceder al enlace porque les había pegado acá. Entonces lo tienen aquí, trabajo colaborativo 06 y aquí está el enlace, ¿sí? Entonces van a desarrollar esta actividad, ¿sí? Igual como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Les voy a dividir en grupos y ya saben cuál es la temática, ¿ok? Dije, pero creo que está de cambiar la fecha porque sale hasta la hora, perdón, porque sale hasta las 5:30. ¿5:30 para que puedan acceder a él? Como Para entrégame entregar. a mí, porque ya sale retrasado ya. Y ahora les modifico. Ahora. Ya la evaluación de la evaluación de esta clase también ya se las publico, espérenme para cambiarles la fecha de entrega.
Estamos. Ya, listo, ahora sí. Entonces, déjenme los divido. Y realizamos esa actividad. Terminada esa actividad, son libres como el viento, chicos. Entonces vayan accediendo a los grupos y ya saben, la misma mecánica que hemos seguido en las clases anteriores. Esa primera actividad. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Qué más? Nada más. No los detengo más. Gracias por su participación en la clase de hoy. De aquí nos vemos, si no pasa nada, el día viernes. ¿Sí? Entonces, tómense 2 minutitos para estirarse y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Ingeniera, igualmente. Hasta luego, Avísame. gracias. Chao, chicos. No, Nos vemos. ingeniera.